Bienvenidos a canal Mi Más Yo. Me complace que estés viendo este vídeo hoy. Tenemos un tema súper interesante, las 10 reglas de oro para cada mujer. Te aseguro que si aplicas estas reglas en tu vida, serás la mujer más feliz que puedas ser. Tu hombre que estará a tu lado, o tal vez ya esté contigo en este momento. Haremos todo lo posible para que tu feminidad se desarrolle y tu sensualidad se utilice. Queremos que te desarrolles, que haya armonía, comprensión, respeto, confianza y sensualidad en esta relación. El amor es todo un espectro de hermosas emociones y sentimientos con los que puedes llenar tu vida al aplicar estas reglas. Son solo 10 reglas simples. Toma un bolígrafo o lápiz, un cuaderno y anótalas. Repítelas como un mantra todos los días, haz alguna meditación, haz todo lo posible para que estas reglas se apliquen en tu vida diaria. La primera regla de oro para todas las mujeres. Nunca me entregaré por completo a ningún hombre. Puedo repetirlo de nuevo, nunca me entregaré por completo a ningún hombre. Tal vez puedas decir, ¿cómo es eso posible? En una relación, cada persona debe comprometerse por completo. Sí, tanto el hombre como la mujer deben comprometerse por igual en una relación, pero cuando se trata de una mujer entregándose por completo, sus valores, sus sentimientos, sus emociones, está poniendo todo de sí misma. En algún punto, el hombre puede percibirlo como un exceso, como un estado excesivo de la mujer. Mira un ejemplo, una persona rica que tiene mucho dinero, abundancia, es exitosa y puede permitirse compartir con aquellos que quizás no tengan la oportunidad de tener medicinas, comprar ropa, comida, se dedica a obras de caridad y así sucesivamente. ¿Qué significa eso? Significa que esa persona ha alcanzado cierto nivel de desarrollo personal y de prosperidad y está dispuesta a compartir su abundancia con los demás. Cuando un hombre en una relación ve que una mujer está sacrificando todo, él ni siquiera se da cuenta de que ella está dando hasta su último recurso. Él piensa que ella comparte sus sentimientos, emociones, valores e intereses ampliamente porque no los necesita, porque está bien y tiene todo de sobra. Pero la mujer, realmente comprometida en la relación, puede renunciar a la comunicación con amigas, a su propio desarrollo, a sus propias necesidades, solo para ser conveniente y agradable para el hombre, para que él no crea que ella está pidiendo demasiado en la relación. Los hombres no entienden eso. Es importante recordar que una relación saludable se basa en el equilibrio y el respeto mutuo. Una mujer no debe renunciar a sí misma ni a sus propias necesidades en beneficio de su pareja. Al comprometerse en exceso y darlo todo, puede generar resentimiento y frustración. La clave está en establecer límites claros y comunicar de manera abierta y honesta las expectativas y necesidades individuales dentro de la relación. Ambas partes deben tener espacio para su crecimiento personal y respetar las metas y aspiraciones del otro. Recuerda, una relación sólida se construye sobre la base de la igualdad, el apoyo mutuo y el respeto. No te dejes llevar por la idea de que debes sacrificar tu bienestar y felicidad por el bienestar de tu pareja. Mantén tu autonomía, valora tus propias necesidades y busca un equilibrio saludable en tu relación. Recuerda siempre este primer principio de oro: nunca me entregaré por completo a ti, porque si lo hago, me enojaré contigo, me volveré agresiva, me sentiré herida, me llenaré de resentimiento y exigiré que me devuelvas lo que he dado. El segundo principio de oro se deriva lógico del primero: cuido de mí misma en primer lugar. Porque si una mujer no se cuida a sí misma, no podrá darle nada al hombre, estará vacía, no tendrá nada que ofrecer en una relación. ¿Y qué significa cuidar de mí mismo en primer lugar? No significa que si queda última manzana en el refrigerador, la comerás bajo las mantas para que nadie te vea. No significa que si te quedan 50 euros, los gastas en ti misma e ignoras las necesidades de tu pareja. No se trata de eso, se trata de que si, por ejemplo, no descansaste. Tomemos a una mujer que no se cuida de sí misma, que no descansa, que de ninguna manera se permite ese relajamiento interno, emocional y físico. Ella constantemente está en un estado de tensión. ¿Qué significa esto? En su vida no hay cuidado, ¿y con qué llega a su hombre? Con cansancio, con dolor de cabeza, con agotamiento, con insatisfacción. No tiene nada que darle a ese hombre. Y la situación es completamente diferente cuando una mujer se cuida de sí misma. Cuando está descansada, realizada,
plena, femenina, sexy, puede compartir esa sexualidad, esa feminidad con el hombre. Puede compartir su energía porque descansó y se recuperó. Tiene algo que ofrecer a ese hombre. Este es el segundo principio de oro. En las relaciones, cuido de mí misma en primer lugar. Y de mi propio estado, ¿para qué? Para poder tener algo valioso que compartir contigo, mi querido y amado. Cuando me cuido, descanso y estoy en un estado de plenitud, puedo traer a nuestra relación de energía positiva, feminidad y sensualidad. No llego a ti agotada e insatisfecha, sino llena de vida y dispuesta a compartir momentos felices juntos. Al priorizar mi propio bienestar, puedo contribuir de manera significativa a nuestra relación y crear un ambiente de armonía y amor. Este es el segundo principio de oro, cuidarme a mí misma para poder darte lo mejor de mí en nuestra relación. El tercer principio de oro para cada mujer es que no tengo miedo de decirle a mi hombre cómo me lastima. Esto es realmente importante porque muchas mujeres en relaciones con hombres no hablan sobre su insatisfacción. Si imaginamos a dos socios frente a frente, a una distancia en la que pueden tocarse, cada vez que no expresas tus sentimientos o reprimas tus heridas, esto te distancia. Tarde o temprano, se formará un abismo entre ustedes dos, y cuando finalmente quieras gritarle a tu pareja para mostrarle cuánto te ha lastimado, él no te escuchará porque solo estaba dispuesto a escuchar cuando estaban cerca. Por lo tanto, el tercer principio de oro para cada mujer dice lo siguiente: si mi hombre atraviesa mi corazón con sus acciones y comportamiento, y esas acciones y comportamiento me lastiman, le hablo al respecto con el fin de evitar que la distancia entre nosotros se incremente y que esta distancia cree un abismo del cual no podemos vernos ni escucharnos. Cuando hablo de expresarle a mi hombre cómo me lastima, no se trata de culparlo o atacarlo. Se trata de comunicar de manera clara y sincera cómo me siento cuando sus acciones me empeoran negativamente. Es importante que él entienda el impacto que tiene en mí para que podamos abordar los problemas y encontrar soluciones juntos. No debemos permitir que el silencio y la acumulación de resentimientos generan barreras insalvables en nuestra relación. Al comunicarnos abierta y honestamente sobre nuestras emociones y heridas, podemos mantenernos conectados y encontrar formas de sanar y crecer juntos. Recuerda que el objetivo no es simplemente confrontar a tu pareja, sino encontrar una forma constructiva de resolver los problemas y fortalecer la relación. Al expresar tus sentimientos, estás poniendo los cimientos para una comunicación abierta y empática, lo cual es esencial para una relación saludable y duradera. Así que, el tercer principio de oro para cada mujer es no tener miedo de hablarle a mi hombre sobre cómo me lastima, para evitar que la distancia emocional y la falta de entendimiento se conviertan en una brecha infranqueable entre nosotros. El cuarto principio de oro es que cada mujer debe establecer los límites de su espacio personal. Cuando hablamos de límites, no nos referimos a los límites emocionales, espirituales o sexuales, es decir, no hablamos de ninguna forma de violencia. Nos referimos exclusivamente a que cada mujer debe estar a solas consigo mismo, con sus pensamientos, experiencias, dudas y preocupaciones, y no debe temer hablar de ello con su hombre, diciendo que quiero estar sola. Esto es muy importante porque cuando una mujer se retira a su propio mundo, a sus propios pensamientos y se dedica a su autodescubrimiento y desarrollo personal, se llena a sí mismo. Y cuando una mujer se llena, tiene algo que compartir con su hombre, tiene una base para entablar una conversación, y ella llega y le cuenta sus experiencias vividas. Esto, sabes, se puede comparar con un viaje, cuando, por ejemplo, tu hombre se va de viaje de negocios y pasa algún tiempo allí, con reuniones, negociaciones y trabajo, luego regresa de ese lugar del que tú nunca has estado y le haces preguntas, como, ¿cómo estuvo allá? Despierta tu interés porque entiendes que tu hombre puede contarte algo genial, algo muy divertido que no has visto, con lo que no te has encontrado antes, cultura, mentalidad de las personas, arquitectura, algún monumento de arte y así sucesivamente. Esto crea un estado emocionante. Cuéntame, cuando una mujer se sumerge en su propio mundo, en el mundo del crecimiento personal y el autoconocimiento, entonces tiene algo para compartir con su hombre. Ella llega llena y comienza a contarle lo que ha aprendido sin él. En ese momento, el hombre descubre en la mujer no solo su sexualidad, feminidad y ciertas cualidades internas, sino también a una compañera de conversación fascinante. Él descubre en ella una personalidad increíblemente desarrollada y comprende que le resulta interesante. Comienza a valorar a esta mujer. ¿Por qué?
Porque ella siempre es capaz de explorar este mundo. Él hace todo lo posible para ser interesante para ella también, porque si dejo de ser interesante para mi mujer, ella siempre puede satisfacer sus necesidades buscando otros intereses lejos de mí. Esto armoniza mucho la relación, les da una estructura sólida. Al seguir esta regla, aprenderás a estar en armonía contigo misma y también en armonía con tu hombre. Recuerda esto y aplícalo. La quinta regla para cada mujer suena de la siguiente manera: sexo y verdad. El asunto es que millones de familias se han desmoronado porque las mujeres no son honestas con sus cuerpos, no son honestas con su sexualidad, no son honestas con sus deseos y pensamientos. Cuando te acercas íntimamente a un hombre y experimentas momentos de placer, realmente deben ser momentos de disfrute. En el autoengaño, en la ilusión, en fantasías, en la paciencia, en el sacrificio, tarde o temprano, esto afecta significativamente la relación. Pierdes el deseo de intimidad, el hombre reaccionará agresivamente ante esto, su comportamiento en este estado es impredecible y puede llevar a la agresión y conflictos. Por lo tanto, el sexo y la verdad son otra regla de oro para cada mujer. No tengas miedo de decir la verdad a un hombre, elige las formulaciones adecuadas, selecciona los códigos de comunicación adecuados, es decir, construye tu diálogo de tal manera que no ofendas a la persona, pero al mismo tiempo expresa lo que es importante para ti en términos de intimidad sexual con un hombre. No es necesario tener relaciones sexuales si no lo deseas, no lo haces solo porque tu hombre lo desea, debes explicarlo. Y aquí es muy fundamental hacerle entender al hombre que no se trata de él, sino de mis sensaciones internas y de lo que no me gustaría en este momento. También muchas mujeres temen decirle a un hombre lo que les gustaría, lo que les agrada, qué tipo de caricias, qué tipo de afecto, en qué formato, así que no tengas miedo de hacerlo. Recuerda esto una y otra vez: el sexo es verdad, el sexo es confianza, es decir, la intimidad con un hombre se construye exclusivamente sobre la base de la confianza. Por lo tanto, nunca te engañes a ti misma y comunica correctamente tus deseos a tu hombre. Esta es otra regla que te ayudará a ser feliz. La sexta regla es que discutir en una relación es mejorar. Y esto es realmente cierto. Muchos de ustedes pueden decir: ¿cómo es posible llamar a una relación feliz si hay escándalos? Bueno, las relaciones en las que las personas se callan y todo les parece bien son, en su mayoría, relaciones basadas en el autoengaño. Ahí se encuentra la paciencia que gradualmente va creciendo, 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 y luego, como una explosión nuclear, las relaciones se desmoronan. A familias que han estado juntas durante 15 a 20 años, les preguntaban cómo podrían describir sus relaciones, tanto hombres como mujeres decían: todo era genial, todo era maravilloso, vivíamos en armonía, nunca discutíamos, nunca peleábamos. Y cuando les pedían a estas personas que escribieran en un trozo de papel las quejas que habían acumulado a lo largo de todos esos años en esas relaciones, los listados eran tan extensos que se podría escribir un libro entero. ¿Puedes imaginarlo? En el papel, se ve como una lista, pero también hay un estado emocional que siempre se conecta con esas mismas emociones. El sistema hormonal y el sistema nervioso se involucran, y se produce un efecto acumulativo. No tengas miedo de discutir con tu pareja. Discutir no significa ser histérica y lanzarle una olla o una sartén. Significa no temer expresar tus emociones, no temer elevar la voz un poco más, entendiendo que al elevar la voz no estás diciendo: eres un idiota, monstruo o bestia. No. Cuando una mujer habla de sus sentimientos y lo hace un poco más enérgicamente de lo habitual, no hay nada de malo en ello. Estás liberando la agresión, estás creando espacio para estados completamente nuevos. Así que no tengas miedo. Es normal. Esta es otra regla: no es necesario ser tolerante, siempre debes hablar sobre lo que te preocupa y, si es necesario, hacerlo en voz alta. El séptimo principio que permitirá a cada mujer ser feliz es el siguiente: desarrollo, desarrollo y desarrollo una vez más. Cuando una mujer se desarrolla, cuando crece en áreas de su vida donde se siente emocionada y disfruta, esto le permite multiplicar su feminidad, su sexualidad y elevar aún más su autoestima. Una mujer que se desarrolla vive con la idea de que no está viviendo la vida de su hombre. Como mencioné antes, muchas mujeres viven la vida de su hombre, sus emociones, valores, sentimientos y aspiraciones. Se convertirá en un conducto en el camino hacia su felicidad.
Pero cuando el hombre alcanza esa felicidad, su comportamiento se vuelve impredecible. Puede darle la espalda o no puede hacerlo, pero su actitud hacia ti cambiará. Por lo tanto, el desarrollo una vez más es otro principio de oro para cada mujer. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el desarrollo no significa crecer en relaciones o en un trabajo que no te brinda placer y satisfacción. Una mujer no puede desarrollarse en ese entorno, su energía se vuelve escasa y carece de creatividad. Tu desarrollo debe tener lugar solo en aquellos aspectos donde te sientas completo y puedes decir, amo lo que hago. Cuando te conectas con esos estados, creces y sientes gratitud hacia tu hombre, por permitirte ser tú mismo, por permitirte incorporar tus propios valores en tu vida. Y muchas de ustedes escriben y hacen preguntas sobre estar en una relación con un hombre que les prohíbe involucrarse en negocios, clases de baile, creatividad y otras cosas. Veamos la situación de manera simple y honesta. No hay nadie en el planeta que pueda prohibirte algo. No es el hombre quien te lo prohíbe, eres tú mismo quien se lo prohíbe. Porque si realmente deseas hacer lo que quieres, eso tiene un gran valor y significado para ti, y harás todo lo posible para lograrlo. Permítanme repetirlo una vez más, no tienes que sacrificar tu propia identidad. Cuanto más te sacrificas, más irrespetuosa puede ser la actitud del hombre hacia ti. Octava regla de oro. No hago nada por un hombre por obligación. Permítame citar algunos ejemplos básicos, como cocinar. Por alguna razón, en la sociedad se ha arraigado la idea de que existen ciertas obligaciones masculinas y femeninas. No hay obligaciones, solo hay un deseo de cuidar a la persona amada y prepararle comida. Es decir, te cocino no porque sea mi obligación, sino porque te amo. Como hombre, gano dinero para ti no porque sea mi obligación, sino porque te amo, eso es todo. Y cuando una mujer comienza a hacer cosas básicas como cocinar, limpiar la casa, tener intimidad con su pareja por obligación, comienza a odiar a ese hombre. Con qué frecuencia se escucha a algunas mujeres expresan su cansancio y frustración en relación con las tareas de la cocina, diciendo que están hartas de ella, que están hasta el cuello de las ollas y sartenes y que les resulta tarea agotadora y cosas parecidas. ¿Qué opináis? ¿Qué energía estás transmitiendo a la comida que preparas para tu pareja? Si llenas esa comida de negatividad, no estás infundiendo amor, ternura ni éxito en la vida de tu hombre. Estás impregnando esa comida con negatividad. Por lo tanto, recuerda esta regla de oro: nunca hagas nada en una relación con un hombre si no puedes hacerlo sin resentimiento. Es crucial comprender que la actitud y las emociones que ponen en tus acciones resultan en el resultado final. Si realiza una tarea, como cocinar, con resentimiento o negatividad, eso se reflejará en el resultado y, potencia, en la relación en general. Es importante abordar las tareas y responsabilidades desde un lugar de amor y cuidado, en lugar de considerarlas como obligaciones impuestas. Si te sientes agotada o abrumada, es importante comunicar tus sentimientos y buscar soluciones en conjunto. Puedes discutir con tu pareja sobre cómo equilibrar las responsabilidades domésticas de manera justa y encontrar formas de apoyarse en las tareas del hogar. Recuerda que el objetivo es construir una relación basada en el amor, el respeto y la colaboración. Al enfocarte en las emociones positivas y en el cuidado mutuo, podrás crear un ambiente más armonioso y gratificante para ambos. Y novena regla de oro para todas las mujeres: es posible que genere muchos comentarios y debates debajo de este vídeo, estoy seguro. He mencionado que pelear en una relación es algo bueno. Entonces, el noveno consejo habla sobre cómo las mujeres no deben tener miedo de enfadarse con sus hombres. Permítanme explicar por qué se enojan. Cuando dos personas entran en una relación, se vuelven tan cercanas y se fusionan tanto que la verdadera fusión ocurre literalmente. Esta integración significa que ambos de nosotros puede causar daño a nuestra pareja en la relación, ya sea intencionalmente o no, y cuando una mujer se enoja con un hombre en esta fusión profunda, lo hace no porque quiere herirlo, no porque quiere dañarlo, no porque quiere humillarlo o insultarlo. Ella lo hace por una simple razón. Su enojo es una herramienta de defensa, es su arma. Esto significa que te has acercado mucho a ella, que has sentido incomodidad y se ha vuelto vulnerable. Aunque parece que no teme mostrar sus puntos débiles, al mismo tiempo tiene miedo de que puedas golpear directamente esa herida.
Por esta razón, una mujer debe enojarse para que el hombre comprenda que cualquier acercamiento a una mujer conlleva responsabilidad. Cualquier fusión con una mujer también implica responsabilidad. Cuando una mujer se permite expresar todas estas emociones y ser abierta con un hombre, se libera espacio para el crecimiento. Los hombres se estructuran. Creo que entiendes de lo que estoy hablando. Una vez más, quiero repetir que cuando una mujer no se enoja con un hombre, cuando tiene miedo a hablar de lo que no le gusta, expresarse, un hombre puede causar dolor accidentalmente, sea a propósito o no. Tan pronto como una mujer comienza a hablar de esto, un hombre inmediatamente se ajusta a sí mismo para comprender que cualquier unión con una mujer, cualquier acercamiento a ella, significa ante todo responsabilidad. Por lo tanto, no tengas miedo de discutir, no tengas miedo de enojarte. Es un estado normal, y tu sistema hormonal te indica estos estados. Además, no olvides que, antes de conocerte, la mayoría de nosotros ya hemos tenido experiencias previas, y a base de esas experiencias, se han formado partes traumatizadas de nuestra psique. Ahora, cualquier intento de acercarse a una pareja puede inconscientemente llevarnos de vuelta al pasado, y tus asociaciones realmente pueden llevarte a ese estado y sacar las púas de erizos. No tengas miedo de ello. Si esa persona es la correcta para ti y te ama, nunca lo espantarás, simplemente entenderá que si no estoy contigo, eso significa estructura y responsabilidad. El 10º y último consejo que se deriva del 9º es que no debes tener miedo de hablar con tu pareja sobre tus puntos vulnerables. Muchos matrimonios se desmoronan porque tanto hombres como mujeres no hablan sobre sus debilidades, miedos, heridas o estados emocionales preocupantes. Esto indica la falta de confianza y cercanía en la relación, lo cual refleja la falta de unión espiritual. Por lo tanto, el 10º consejo es muy simple: siempre habla con tu pareja sobre cómo sus acciones te causan dolor, expresa tus puntos vulnerables y comunica lo que es valioso, importante y preciado para ti. Espero sinceramente que estos 10 consejos simples sean útiles para cada uno de ustedes para lograr la armonía en sus relaciones con los hombres, y especialmente, la armonía en su relación para lograr las mismas. No te sacrifiques ni renuncies a ti misma en una relación. Es importante mantener tus propias metas, sueños y actividades. No temas expresar tus deseos y aspiraciones en una relación. Si realmente valoras algo, lucharás por ello. No tengas miedo de enojarte o expresar tu descontento hacia tu pareja. La ira puede ser una herramienta de protección y comunicación para establecer límites y fomentar el crecimiento mutuo. La comunicación abierta y sincera es esencial en una relación. No temas hablar sobre tus vulnerabilidades, miedos y heridas, ya que esto fortalecerá la confianza y la cercanía emocional. Cada persona es responsable de su propia felicidad y crecimiento. No dependes completamente de tu pareja para tu satisfacción personal. La armonía en las relaciones requiere confianza, respeto y empatía mutua. Ambos deben esforzarse por comprender y apoyar los sueños y deseos del otro. No te olvides de cuidar de ti misma. No permitas que las experiencias pasadas o los miedos te impidan acercarte a tu pareja de manera auténtica. Estos consejos buscan promover una relación equilibrada y saludable, basada en el respeto mutuo y la comunicación abierta. Recuerda que cada relación es única y puede requerir adaptaciones individuales, pero estos principios generales pueden ser útiles como punto de partida para construir una relación sólida y satisfactoria.